Bueno, voy a empezar a explicar lo que son el control de usuarios y privilegios en MySQL. Lo primero que tenemos que hacer es crear un usuario o tener en cuenta cómo se llama nuestro usuario en Windows y la contraseña, obviamente, del mismo. Para efecto de este tutorial, pues creé un nuevo usuario que se llama Juan. Ustedes pueden crear los usuarios que vayan a crear. Si ustedes crean un usuario en MySQL y no está registrado en el sistema de Windows o el sistema que ocupen, no les va a permitir hacer nada en ese usuario. Voy a utilizar lo que es el usuario Juan que acabo de crear, o pueden ocupar el usuario que ya tienen ustedes por defecto. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a abrir lo que es SAMP, como habitualmente lo hacemos, o el gestor que ocupen. Van a inicializar lo que son los servidores, ya lo saben. Abrimos la terminal. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer en la terminal? Lo que vamos a hacer es loguearnos. Vamos a aprender. La primero que tenemos que aprender es cómo loguearnos en el sistema, cómo loguearnos en MySQL. Hay muchas formas de loguearse. Nosotros usualmente nos logueamos por defecto con el usuario root como el administrador. Por eso es que podemos crear y modificar cualquier cosa en la base de datos. Pero pues no siempre va a ser así. Va a haber momentos en los que necesitemos otros usuarios para poder modificar o crear ciertas cosas en las bases de datos. Para poder loguearse, primero tenemos que escribir MySQL. Luego vamos a poner la opción "-u", que significa loguearse con alguna cuenta en particular de usuario. Y lo que vamos a hacer es escribir el nombre del usuario. En este caso vamos a escribir root, que es el que está por defecto, el que siempre hemos usado por defecto. Le damos enter y como vemos, pues ya estamos logueados. Vamos a poner el comando status para ver realmente si fue correcto lo que hicimos. Vemos que dice que el usuario actual es root localhost. Significa que hemos hecho satisfactoriamente el logueo de usuarios. Vamos a salir de la base de datos con exit. Vamos a salir de MySQL con exit. Y vamos a limpiar pantalla. Bueno, vamos a iniciar ahora con el usuario que quedamos, que es Juan. ¿Okay? Vamos a iniciar con el usuario y nos va a dar un error. Dice que hay un acceso denegado al usuario Juan localhost. ¿Por qué? Porque no existe ese usuario. Igual, si yo le quisiera iniciar sesión con mi otro usuario, que es Directory, en ese sí me va a dejar. ¿Por qué? Porque en ese usuario yo ya lo tengo registrado en mi base de datos. Pero no va a ser el caso. En este caso vamos a crear desde cero un usuario para nuestra base de datos. Vamos a darle exit y vamos a configurar el usuario Juan, ¿sí? Para efectos de este tutorial. ¿Qué hacemos? Bueno, nos metemos a MySQL -u root. ¿Okay? Vamos a iniciar como root. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ahora sí vamos a loguearnos como. Ahora, para poder usar el usuario Juan, que el cual no está registrado en nuestra base de datos, lo que vamos a hacer es primero loguearnos como root. Ya estamos logueados como root. Metemos el comando status, vemos que ya estamos logueados como root. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es crear un nuevo usuario. Bueno, ¿cómo creamos un nuevo usuario? Primero tenemos que crear la contraseña del usuario. Para ello le vamos a dar select, luego lo que es luego ok. Lo primero que vamos a hacer es escribir select, luego password, luego paréntesis, y entre paréntesis, entre comillas, vamos a escribir lo que es la contraseña que vamos a ocupar para el usuario. En este caso voy a poner una contraseña que se llame prueba, nada más va a ser DAKE10 la contraseña, ¿sí? Bueno, ahora voy a darle enter y lo que me va a hacer es crearme un hash para esa contraseña, ¿sí? Lo que hace es traduce esa contraseña a hexadecimal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es, ahora sí, crear el usuario. Create user Juan.
y vamos a escribir la palabra identified o identified by, y entre comillas le vamos a poner la contraseña que creamos para el usuario. Ay, Dios. Ok, perdón, me salió, me acuerdo. Okay, create user one identified by, y ponemos la contraseña que nos autogeneró dentro de las comillas, y le damos enter, y como vemos nos creó satisfactoriamente el usuario dentro de la base de datos. Ya el usuario Juan está registrado en nuestra base de datos. ¿Cómo corroboramos si eso es cierto? Bueno, le damos un exit para salir de la base de datos, limpiamos pantalla, vamos a volver a inicializar el comando mysql-u, y se acuerdan que cuando yo ponía esto mysql-u1 me salía un error, y era porque no estaba registrado en la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer pues es lo mismo, pero hay un inconveniente. Si nosotros le damos enter, nos va a volver a mandar el mensaje que haya un acceso denegado a Juan localhost, y es porque no hemos puesto la contraseña. Entonces, ¿cómo le hacemos para poner la contraseña? Lo que hacemos es al final de Juan escribimos -p y a continuación enter, y aquí vamos a escribir la contraseña del administrador. Esa es la contraseña con la que ustedes se registran en su computadora, o la contraseña con la que ustedes normalmente inician su compu. Vamos a escribir esa contraseña. Si no les funciona esa, entonces ocupen la que le definieron al usuario Juan, o cualquiera de las dos debe funcionar. Bueno, le damos enter y como vemos ya estamos logueados en la base de datos. Vamos a escribir status y vamos a ver que ya estamos logueados como Juan localhost, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a tratar de hacer lo que hacíamos habitualmente con las bases de datos. Vamos a hacer ok, vamos a dar un show databases y nos vamos a las bases de datos. Ese comando pues sí lo admite, pero digamos vamos a hacer un comando como create database y vamos a ponerle prueba del nombre de la base de datos. Le damos enter y ¿qué nos manda el mensaje? Nos dice que hay un acceso denegado para Juan localhost en la base de datos prueba. Significa que no tiene permisos o tiene los permisos denegados, o el acceso denegado a lo que es crear bases de datos. Igual, si yo quisiera borrar alguna base de datos, por ejemplo la base de datos test que está ahí creada, me va a decir que sí, pero bueno, eso no, ese es solo un archivo de configuración. Bueno, si yo quisiera crear un usuario desde aquí, digamos un usuario que se llame María, me va a decir que no tiene acceso o no tiene los privilegios para hacer eso. Y así, si nos ponemos a experimentar, va a decirnos que no podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque todavía no se le ha asignado ni un privilegio a ese usuario Juan. Ahora, ¿cómo hacemos para poder crear los privilegios? Bueno, si se dan cuenta, iniciamos como Juan, pero Juan obviamente no va a poder asignar ni un privilegio a nadie, ni incluso a él mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es exit y iniciar sesión con root. Desde root le vamos a poder cambiar los privilegios a Juan para que Juan ya pueda hacer cosas. Vamos a inicializar. Ahora, ¿cómo sabemos qué privilegios tiene cada usuario? Bueno, con el comando show grants tú puedes saber qué privilegios tiene el usuario. Si tú no especificas qué usuario, te va a decir los privilegios que tiene el usuario con el que estás logueado. Si le damos, me va a decir que los usuarios para root localhost, porque es el usuario que estoy usando actualmente, que acabo de iniciar, dice que él tiene todos los privilegios en todas las bases de datos y en todas las tablas. Bueno, con la opción de otorgar permisos y todo. Bueno, si yo le pongo show grants for y especifico el usuario
Juan, me va a decir todos los permisos que tiene el usuario Juan. Bueno, y como vimos, pues ya nos muestra lo que son los usuarios nos muestra los privilegios que tiene el usuario Juan localhost, y vemos que tiene todos esos permisos. Y bueno, si se acuerdan, teníamos un usuario que es el que estaba por defecto, que era Decroid en mi caso. En su caso va a ser el que con el que inicia sesión en su máquina. Era así, el localhost. Y ok, nos muestra que ese usuario no está definido en lo que es la base de datos. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearle privilegios al usuario Juan, ¿sí? Vamos a agregarle privilegios. Ok, bueno. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, tenemos que identificar que para crear o asignar privilegios es con la palabra grant. Después de grant, se le va a otorgar los privilegios que ustedes necesiten ponerle a tal usuario. ¿Qué tipo de privilegios hay? Bueno, hay muchos. De hecho, es todo lo que tú puedas hacer en MySQL. ¿A qué me refiero con todo lo que puedes hacer? Estos son todos los permisos que ustedes pueden meterle a algún usuario. Está el de all privilege, que son todos los privilegios. Están los privilegios de alter, que sería como alter table, alter, sí, los de alter table, alter view, cualquier cosa que se llame de alter. Create tables, o sea, para que puedan crear tablas. Create users, para crear usuarios. Drop user, rename user, drop database, crear views o create view, delete, el drop para eliminar tablas o bases de datos o lo que sea. Otro muy común, el select, para hacer queries, para hacer, no sé, un select a la base de datos. El describe, el show database, el show view, shutdown. Y todo el update para actualizar ciertos campos de columnas de las tablas. El insert, que es para insertar datos dentro de la tabla de datos, de la base de datos. Aquí está el insert. En fin, todos esos permisos ustedes pueden asignar a lo que es a algún usuario, ¿sí? Entonces, bueno, para efecto de este tutorial vamos a hacerlo primero con el privilegio, vamos a ponerle el de create table. El create table, vamos a otorgarle el comando create table, el permiso create table. Bueno, eso es lo primero, especificar qué permiso se le va a otorgar al usuario, en este caso el create table. Después, ont significa ¿en dónde? ¿En qué base de datos le vamos a otorgar esos privilegios? ¿Sí? ¿En qué base de datos le vamos a otorgar? En la base de datos, bueno, este asterisco significa a todas las bases de datos. O sea, ese usuario Juan va a ser capaz de crear tablas, obviamente en todas las bases de datos, ¿sí? Para eso se le pone obviamente el asterisco y se le pone punto. ¿A qué tablas? Bueno, pues obviamente a todas, ¿sí? Y le vamos a poner hacia quién. ¿A qué usuario? Bueno, sería Juan y localhost, ¿sí? Bueno, entonces le damos enter y bueno, aquí bueno, tal y como comentaba, vamos a otorgarle los permisos de crear bueno, vamos a hacerlo desde cero.
Vamos a permitirle al usuario Juan poder crear bases de datos, crear views, crear tablas, lo que sea. Es con el comando grant, otorgar. Vamos a poner el create, es el comando create. Vamos a ponerle en qué bases de datos. Asterisco significa en todas las bases de datos. Punto, asterisco significa todas las tablas. Y va a ser a qué usuario. Bueno, va a ser al usuario Juan localhost. ¿Ok? Con esto vamos a otorgar los permisos de crear al usuario Juan localhost. Ok. Ahora, ¿cómo vemos si lo que hicimos es correcto? Vamos a poner el comando show grants, como ya lo hemos hecho anteriormente. For, y vamos a ponerle el usuario del que queramos saber los permisos. Como vemos, el usuario Juan localhost tiene el permiso otorgado para crear en cualquier base de datos, en cualquier tabla. Bueno, puede crear tablas, puede crear bases de datos, puede crear lo que él quiera. ¿Ok? Bueno, y tiene un identificador por contraseña. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle otro atributo, otro permiso. Vamos a agregarle, a ver, ¿cuál puede ser? El alter, para hacer alter tables y todo eso. Vamos a otorgarle el permiso alter, de alter tables, al usuario, a todas las bases de datos, a todas las tablas. Ok. Le damos enter y ya tenemos el privilegio de create para el usuario Juan. Vamos a darle show grants y vamos a especificar el usuario. Va a ser for, aquí falta for, Juan localhost. Y como vemos, tiene los permisos para crear, ¿sí? Y también los permisos para hacer los alter tables. Bueno, ¿cómo comprobamos si lo que hicimos está bien? Bueno, como ven, aquí no me mostró el privilegio de alter. Pero si nosotros cerramos sesión, le damos exit y iniciamos sesión con el usuario Juan, ¿se acuerdan de la contraseña? Y hacemos un show databases. Show databases. Vamos a ponerle comando create table, create database, prueba, ¿sí? Y como ven, ahora ya me permite crear una base de datos, lo cual no me permitía hacer anteriormente en el pasado. Y si yo le doy alter table prueba, me va a permitir pues alterar la base de datos. Bueno, pero si yo, digamos, le quiero ponerle el comando create user, no sé, María, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a ese comando. Y así solo va a tener privilegios para lo que yo le haya otorgado. Vamos a salir y vamos a iniciar como estábamos, como root. Y bueno, vamos a hacer el show grants. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar permisos a ese usuario. Digamos que yo tengo el privilegio de alter table y el privilegio de create. Lo que voy a hacer es quitarle esos dos privilegios, ¿sí? Primero lo voy a mostrar. Por Juan localhost. Ok, creo que estoy en el status.
Juan localhost. Ok, bueno, ahora lo que voy a hacer es quitarle los permisos a ese usuario. ¿Cómo se los quito? Se los quito con el comando revoke. Okay. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner el comando revoke. Es revocar o quitar. ¿Qué voy a quitar? Voy a quitarle el privilegio de create. ¿Sí? ¿En dónde? En todas las bases de datos, en todas las tablas. Y lo que voy a hacer es que va a ser front. O sea, antes era to, porque era asignarle permisos a tal usuario, pero ahora va a ser front. ¿Por qué? Porque le vas a quitar permisos o revocar permisos de algún usuario. Ese usuario pues va a ser Juan localhost. Y como vemos ya no tiene el usuario Juan ya no tiene los permisos, ¿va? Vamos a darle show grants al usuario for el usuario Juan. Y como vemos, ya no tiene los permisos, ¿sí? Lo único que tiene es el permiso de uso. Vemos que solo le quedó el permiso de uso. Ya no tiene el permiso de create. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle ese de usage. Vamos a quitarle el permiso usage hasta que dejarlo sin nada. Y lo quitamos, vemos los permisos que tiene. Y bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle el permiso de alter, el de alter table que le habíamos puesto, el de alter. Y le quitamos, ¿sí? Y vemos los permisos y ya, ahí está. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otros privilegios, pero ahora vamos a creárselos a diferentes bases de datos. Bueno, dirán ustedes, bueno, yo lo que quiero, no, yo no quiero asignarle todos los permisos a todas las bases de datos y a todas las tablas, sino solamente a cierta tabla de mi base de datos quiero darle esos permisos. Vamos a hacer un show databases. Acá yo tengo varias tablas. Entonces voy a crear una nueva tabla. Create otra base de datos. Database prueba. ¿Sí? No, vamos a ponerle ejemplo. ¿Sí? Y vamos a crear una tabla. ¿Sí? Create table o mejor aún. Yo tengo ya una base de datos que se llama examen. Le voy a poner describe examen. Ay. Ok, bueno, use examen describe examen. No, describe show tables, perdón. Show tables, y en esta base de datos tengo todas estas tablas. En la base de datos examen tengo todas esas tablas, ¿sí? Biólogo, centro, especie, estudios, invernadero, practicante. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a asignarle ciertos privilegios solo a cierta tabla. Por ejemplo, voy a hacer el comando grant. Voy a ponerle el privilegio update. Y, a ver, otro mejor, alter. Y voy a ponerle a qué base de datos lo quiero. ONT. Vamos a ponerlo a la base de datos examen. Punto. Biólogos. To Juan localhost. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es de que yo le voy a otorgar no alter table, mejor vamos a poner el create, así el alter table. Voy a agregarle voy a otorgarle el permiso alter a la base de datos examen.biólogos a el usuario Juan localhost. Le doy enter y como veo ya se agregó. Voy a hacer un show grants for Juan localhost. Y como vemos, ¿qué pasa?
Ahora el usuario Juan tiene el permiso de alter en la base de datos examen.biólogos. ¿Qué significa esto? Significa que el usuario Juan solamente puede alterar tablas o bases de datos en la base de datos examen en la tabla biólogos. Él solo puede alterar la tabla biólogos, ni una otra más. Ahora, vamos a agregarle otro permiso. Vamos a agregarle el permiso de create. ¿Okay? Vamos a agregar de create ont en la base de datos examen punto asterisco. Significa que en la base de datos examen voy a poder crear cosas en todas las tablas, pero solo de la base de datos examen. Tú y ¿a quién? Al usuario Juan localhost. Y vamos a hacer un show grants for y como vemos tenemos el permiso de create para la base de datos examen para todas las tablas, ¿sí? Del usuario localhost. Y así es como vamos agregando lo que son los permisos al usuario Juan. Ahora digamos que yo quiero quitarle este permiso, ¿sí? a ese usuario. Revoke create on. Bueno, aquí digamos voy a quitarle los permisos de create. ¿A qué tablas? A examen. Digamos que solo le voy a quitar a biólogos. Solo le voy a quitar a biólogos a Juan. Y las demás van a quedarse igual. Las demás. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a quitar la opción de crear a la base de datos examen a la tabla biólogos. Pero las demás tablas sí los van a tener. Le doy enter. Creo que eso no se puede. Creo que solo se puede quitar el comando como lo tiene tal y como está. Examen.asterisco. Perdón. Es que aquí es no es tú, es front, porque estás quitando los permisos de un usuario. Le damos OK y me va a quitar los permisos de crear de la base de datos examen de la tabla biólogos del usuario Juan localhost. Voy a hacer un show grants a ver qué fue lo que hizo. Port Juan. ¿Y qué pasa? Que el usuario Juan tiene el permiso de crear en la base de datos examen en todas, pero excepto en la tabla biólogos. Bueno, esa sería la única diferencia que tendría. Ahora, eso sería todo. Ahora lo que vamos a hacer es revocar esos permisos, todos los permisos que tenga. Vamos a quitarle examen, vamos a quitarle el permiso de crear. Voy a hacer un show grants y como veo ya le quité todos los permisos para create a todas las tablas. Ahora lo que voy a hacer es voy a quitarle el permiso para el comando alter. Se lo voy a quitar a todas las bases de datos y a todas las tablas, ¿sí? Ok, perdón. Le voy a quitar examen.biólogos. Biólogos. Le doy enter y como veo ya me lo pudo quitar. Voy a ponerle un show grants y al usuario Juan y me muestra que ya quitó los dos permisos. Ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, pues eso sería todo. Así agrego y quito permisos a los usuarios en MySQL y pues eso sería todo.